Hola, esta presentación es un apoyo para que ustedes realicen el reporte de la práctica. Hoy vamos a realizar la práctica de reacciones exotérmicas y endotérmicas. La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Las transformaciones de la energía tienen lugar en la alimentación de los seres vivos, las transformaciones de la dinámica de nuestra atmósfera y la evolución del universo. Todos los procesos naturales pueden describirse en función de las transformaciones energéticas que tienen lugar por ella. Por lo antes expresado, se describirá la relación que existe entre la materia y la energía. En la introducción ustedes van a investigar qué es materia y energía, características de un cambio químico, la diferencia entre calor y temperatura, reacciones endotérmicas y exotérmicas que se absorben o liberan calor. El objetivo es establecer la relación que existe entre la materia y la energía e identificar que todo cambio químico se altera la composición de las sustancias y pueden absorber o liberar calor. Entonces, la pregunta que nos vamos a plantear para realizar la hipótesis, ¿en una reacción química se puede liberar o absorber calor? Como lo vamos a demostrar, ya se realizó la actividad experimental de la siguiente forma. En el laboratorio yo utilicé las sustancias de nitrato de potasio, hidróxido de sodio y agua. En el tubo 1 adicioné hidróxido de sodio que estaba en lentejas, agregué agua y registré la temperatura con el termómetro y explica. Luego, en el segundo tubo se adicionó nitrato de potasio, se agregó agua igual, se registra la temperatura con el termómetro y se explica. Luego, ustedes en el experimento casero, que igual yo se los hice, nada más les apoyé, van a utilizar dos frascos de vidrio de boca ancha, cuchara, vinagre, bicarbonato y alcohol. En el experimento 1, en el primer frasco, van a agregar 3/4 partes de vinagre. De preferencia, bueno, el que tengan en casa. Luego, van a colocar las manos en las paredes del frasco y van a describir la sensación al tacto, ya sea de frío o calor. Ahí ustedes lo van a demostrar. Luego, van a adicionar una cucharada de bicarbonato y observan la reacción que se efectúa y vuelven a tocar las paredes del tubo y registran si está frío o caliente. Van a esquematizar y explicar. Recuerden que aquí ustedes tienen que tomar la foto y pegarlo en sus hojas de resultados. En el experimento 2 van a adicionar alcohol en el frasco hasta la mitad. Igual, antes anotan la sensación al tacto de calor o frío. Después van a adicionar 1/4 de agua, toman del frasco y agitan y colocan las manos en las paredes del frasco y registran la sensación al tacto desde calor o frío. Van a esquematizar y explicar. Luego, ustedes aquí ya les di un apoyo de la hoja de resultados. Si en una reacción química la materia y la energía interactúan constantemente, entonces observaremos cómo se efectúa una reacción endotérmica, se absorbe calor, o exotérmica, que libera calor. En el experimento casero que ustedes van a hacer en casa, utilizamos vinagre y bicarbonato. Pusimos vinagre a las 3/4 partes del frasco, agregamos bicarbonato y recuerden, aquí se llevó una reacción de efervescencia donde se libera dióxido de carbono. Si nosotros pusimos las manos en las paredes del frasco, vimos que se sentía una sensación de frío, o sea, las paredes del frasco estaban frío. Por lo tanto, se efectuó una reacción endotérmica donde se absorbe calor. Luego, en el siguiente frasco utilizamos agua y alcohol. Primero adicionamos alcohol a las 3/4 partes, luego 1/4 de agua y agitamos. Pusimos las manos igual, empezamos a sentir la sensación al tacto
y luego allá al mezclar con el agua agitamos. Ahí la sensación es caliente o tibia, no sé cómo ustedes lo perciban ahí, yo lo sentí caliente, entonces se efectuó una reacción exotérmica. Aquí recuerden, estamos haciendo una medición cualitativa de caliente o frío, que es muy similar a la que hicimos a la práctica de método científico de observación y experimentación. Ya en el laboratorio, yo utilicé sustancias químicas como hidróxido de sodio. Primeramente se registró la temperatura del agua inicial, la temperatura ambiente, que fue de 20 grados, el hidróxido de sodio, y le agregué agua. Al agregar el agua se efectúa una reacción química. Y la temperatura inicial fue de 20 grados Celsius y la temperatura final fue de 39 grados Celsius. Aquí vemos que en el hidróxido de sodio, al reaccionar con el agua, se aprecia que hay un desprendimiento de calor y si tocábamos las paredes del tubo estaban calientes y se aprecia un ligero aumento de temperatura. Entonces, por lo tanto, se efectuó una reacción exotérmica, que son las que desprenden calor o energía al entorno. Luego, utilizamos otro reactivo como el nitrato de potasio, igual se registró las temperaturas del agua inicial, le adicionamos agua. La temperatura inicial fue de 18 grados y esperamos un tiempo y la temperatura final fue de 16 grados Celsius. Aquí vemos que hay una ligera disminución de la temperatura. Aquí no hay desprendimiento de calor cuando reacciona el nitrato con el agua. Entonces, por lo tanto, se efectuó una reacción endotérmica. El análisis de resultados es el siguiente. Recuerden que en un cambio químico es un proceso en el que una o varias sustancias denominadas reactivos sufren modificaciones en su estructura molecular y se transforman en otras sustancias nuevas denominadas productos. Por lo tanto, es un proceso irreversible. Aquí vamos a ver muchas veces que en una reacción química de un lado tenemos los reactivos, por ejemplo A y B, más C y D, se obtienen de productos C más D. Y es una reacción irreversible. Cuando nada más lleva una flechita en una reacción química, es como una ecuación o la forma de cómo las vamos a expresar. Entonces, ¿qué podemos concluir aquí también? Que las relaciones de la energía son importantes en todo el tipo de reacciones químicas. Aquí la energía está implicada y se observa en forma de calor y se expresa como calor de reacción. El calor de reacción es el número de calorías o joules de energía calórica que se desprende o se absorbe al efectuarse una reacción química. Por lo tanto, vimos que hay dos tipos de reacciones que ahorita demostramos, las exotérmicas, en donde la energía calórica se desprende, se libera en forma de calor. Aquí cuando les pongo el triangulito, vamos a ver qué es calor, o luz al entorno. La energía de los reactivos, los que están del lado derecho, como lo vimos en la anterior, es mayor que los productos. Un ejemplo de las reacciones exotérmicas son todas las reacciones de combustión y la respiración. Y, por ejemplo, si ustedes también ponen detergente en agua, también es una reacción exotérmica. Las reacciones endotérmicas son las que absorben energía calórica del entorno, como los productos resultantes son más energéticos que los reactivos iniciales, se requiere de una absorción de energía. Un ejemplo es la producción de ozono, la digestión, la fotosíntesis, donde es un proceso también endotérmico. La planta va a absorber la energía para producirla en glucosa, y los paquetes antihemorrágicos, que son de sales de amonio e hidróxido de bario y mantienen fría, por ejemplo, en el caso de una herida. Recuerden que materia es la cantidad de masa que ocupa un lugar en el espacio.
La energía es la capacidad que tiene un cuerpo para realizar un trabajo. Y hay diferentes manifestaciones de energía, como la calórica, química, lumínica, potencial, cinética, etc. Aquí, bueno, les tratamos de ver las diferencias de una reacción endotérmica y exotérmica. La energía es conservada en todas las reacciones químicas, pero la energía total del sistema en algunos es antes y después de la reacción pueden llevarse en dos procesos. En la endotérmica, la reacción es relativamente fría y es del alrededor del entorno. Por ejemplo, aquí también ustedes pueden hacer el hielo con sal y bien, ahí pueden también demostrar cómo se lleva a cabo una reacción exotérmica. Entonces el entorno está caliente y hacia adentro está más frío. En una reacción exotérmica se libera calor a los alrededores y por lo tanto se ve que hay desprendimiento, como vimos con el hidróxido de sodio. Luego, los ejemplos cotidianos de reacciones exotérmicas, bueno, ya les había mencionado algunos. Aquí están otros, por ejemplo, las endotérmicas, hornear un pan o cocinar, hervir agua, el consumo de una vela, el proceso de la fotosíntesis y por ejemplo, guisar o calentar un alimento en el microondas. En el caso de las reacciones exotérmicas, que son las de color amarillo, encender un papel, se producir combustión de un motor, hacer una fogata, encender un fósforo, etc. Y el proceso de la respiración de los seres vivos es una reacción exotérmica. ¿Por qué? Estamos liberando dióxido de carbono. Entonces, son ejemplos de la vida cotidiana de estos dos tipos de reacciones. Finalmente, ustedes van a contestar el cuestionario. Recuerden que tienen que ser respuestas amplias y justificadas, bueno, amplias y concisas. Define un cambio químico. En la práctica, en los dos experimentos, se explica si se efectuó un cambio químico y qué tipo de reacción se efectuó en cada uno de los experimentos. Explica que es una reacción exotérmica y una endotérmica y menciona dos ejemplos de cada una. Aquí el aumento o disminución de la temperatura es un ejemplo de la energía. Aquí van a decir si sí o no y justificando su respuesta. La conclusión van a diferenciar y explicar los cambios químicos exotérmicos y endotérmicos. Las referencias bibliográficas, libro de texto y fuentes digitales. Recuerden que ustedes van a entregar su práctica, el reporte en la asignación correspondiente, lo van a pegar en su cuaderno, lo pueden imprimir a computadora y pegarlo, o lo hacen a mano, pero que sea visible y lo envían por en modo. Muchas gracias, buen día.